A reading from the Acts of the Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Peter proceeded, En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: "You know what has happened Ustedes conocen lo que sucedió beginning in en el Galilee, país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, how God anointed aunque la cosa empezó en Galilea. with the Holy Spirit, Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, healing all those que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. we are witnesses Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. and in Jerusalem. Lo mataron They put him to death. colgándolo de un madero, This man got pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, not to all the people, but to no a todo el pueblo, witnesses chosen by God in sino a los testigos que él había designado, strength with him. a ustedes que hemos comido y bebido con él después de la resurrección. Us to preach Nos encargó predicar al pueblo, and testify dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez judge of de vivos and the dead. y muertos. To him all the El prophets, testimonio de los profetas es unánime, everyone who believes que in him, los que creen en él forgiven reciben por su nombre through his name. el perdón de los pecados. Verum Domini. This is the day the Lord has made. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. This is the day the Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Give praise to the Lord for Den gracias al Señor, porque es bueno, his mercy endures. porque es eterna su misericordia. Let the house of Israel, Diga a la casa de Israel, his mercy endures. eterna es su misericordia. This is the day Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. the Lord's right hand has done. La diestra del Señor es poderosa. Right hand is exalted. La diestra del Señor es excelsa. I shall not die. I shall No he de morir, viviré recount the deed. para contar las hazañas del Señor. This is the day Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. the stone that the builders rejected. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lord, has this been done? Es el Señor quien lo ha hecho. In all Ha sido un milagro patente. this is the day Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. A reading from the first letter. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, Hermanos, do you not know ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? the old yeast? Barren la levadura vieja para hacer una masa nueva, ya que son panes ácimos, porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Christ,
Cristo. Así pues, let us celebrate celebremos la Pascua not with the old yeast no con levadura vieja, and wickedness, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. verbum Domini. Victime Pascali laudes, immolet Christiani, Agnus redemptor est, Christus innocens pati, reconciliavi peccatores, mors et vita tuello, confixere mirando, dux vitae mortuus crediat vivus. Dic nobis Maria, qui vidis Silvia, sepulcrum Christi viventes, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos vestes, sudarium et vestes, surrexit Christus vespera, precedet suos in Galilea. Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victores miserere. Amen. Alleluia. Christ our Paschal Lamb has Cristo ha sido inmolada nuestra víctima pascual. Así pues, celebremos la Pascua. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. On the first day of the week, El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer
cuando aún estaba oscuro, and saw the stone removed. y vio la losa quitada del sepulcro. So she ran and went Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien quería Jesús, y les dijo: They have taken the Lord, se han llevado del sepulcro al Señor and y no sabemos dónde lo han puesto. so Peter and the Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. they both ran. Los dos corrían juntos, Disciple ran pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, down and y asomándose vio las vendas en el suelo, did not go in. pero no entró. When Simon Peter Llegó también Simón Pedro detrás de él he went into the y entró en el sepulcro. burial cloths there, Vio las vendas en el suelo and the cloth that had y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, not with the bear no por el suelo con las vendas, up in a sino enrollado en un sitio aparte. and the other disciple, Entonces entró también el otro discípulo, the one who had arrived, el que había llegado primero al sepulcro. and he saw and Vio believed. y creyó, For they did not pues hasta entonces no habían entendido la escritura, from the dead. que él había de resucitar de entre los muertos. Verbum Domini. On behalf of EWTN and the Francis A nombre de EWTN y los misioneros franciscanos de la Palabra Eterna, les deseo una muy feliz Pascua a todos los presentes y a todos los que nos acompañan por televisión, radio e Internet. Y espero que todos tengan una celebración gozosa de la resurrección del Señor con familiares y seres queridos. we celebrate with the catechism En este glorioso día celebramos con el catecismo, lo que el catecismo de la Iglesia Católica llama the resurrection la joya de nuestra fe en Cristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. of Jesus. La fe en la resurrección de Jesús es tan esencial a nuestra fe que todo se desmorona The resurrection sin is ella. indeed a historical La resurrección efectivamente es un evento histórico, pero también es un evento trascendente. El catecismo enseña en el párrafo 647, a pesar que la resurrección fue un evento histórico que puede ser verificado por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado, as something that permanece and algo esencial a nuestra fe como algo que sobrepasa la historia. Cuando creemos en la resurrección, no solamente ponemos nuestra fe y confianza en Dios y en Jesucristo, a quien Él envió, también ponemos nuestra confianza en el testimonio de los apóstoles y evangelistas with the mission of a quienes Cristo encomendó la misión de proclamar las buenas nuevas de la salvación a todas las naciones. therefore faith in the resurrection Por lo tanto, la fe en la resurrección edifica nuestra confianza y comunión and with tanto con Dios como con la Iglesia, unos con otros. apostles proclaim to us this new life Los in apóstoles nos proclaman esta vida nueva en Cristo. resurrection, not only with Dan testimonio de su resurrección no solo con sus palabras, sino con miraculous signos milagrosos, and with works of sanaciones milagrosas y con obras de caridad. words, a significant aspect En otras palabras, un aspecto importante de su testimonio es la forma en que tratan de vivir la vida nueva de la resurrección ahora, en esta vida, en contraste con el mundo. off their old life
of sin and selfishness hacen a un lado su antigua vida de put on the pecado new y life, egoísmo united to y Christ. se ponen la vida nueva unidos a Cristo en el The bautismo. credibility of the testimony La of the credibilidad de los resurrection testimonios de is la strengthened by resurrección de Cristo se ven fortalecidos por first varios hechos. is the reaction El of the primero disciples upon es discovering la the tomb. reacción de los discípulos al descubrir el sepulcro vacío. Gospel accounts clearly show that the Los disciples were relatos del Evangelio claramente saddened muestran que los by the death of discípulos Christ. estaban descorazonados y tristes por la Though muerte de Jesus Cristo, foretold a his pesar que suffering, death, Jesús and había resurrection predicho su on sufrimiento, several muerte y occasions, resurrección en the varias disciples seem to have ocasiones, forgotten los these signs. discípulos parecían haber olvidado In the estas Gospel of John, predicciones. Mary Magdalene is En el the Evangelio first to según San come to the Juan, tomb. María Magdalena es la primera en llegar al sepulcro y encontrarlo As vacío. soon as she sees the empty tomb, she Y leaps for apenas joy, ve el running around shouting sepulcro that Jesus has vacío, risen. salta de alegría, No, sale gritando que this Jesús ha doesn't happen. resucitado, ¿verdad? No, Mary seemed to no es lo forget que sucede. Jesus' María prediction of the parece olvidar resurrection, la predicción de and her Jesús de su reaction to seeing resurrección, the empty tomb is y su entirely reacción logical. al ver el sepulcro vacío es Her completamente first thought lógica. is not to go to the resurrection, Su- but that Lo someone has primero gone que into the piensa tomb and no removed es the en la body. resurrección, sino que alguien se And ha we can metido al imagine one of us sepulcro would y probably ha come to that quitado el cuerpo. Creo que cualquiera de nosotros hubiera possibility of the llegado a esa resurrection hadn't even conclusión. occurred to her. La posibilidad de la It's resurrección ni not something siquiera that se le naturally había occurs, ocurrido. is No that the es body will algo que resurrect. naturalmente se nos ocurra, que un cuerpo This resucite de shows that entre los although the muertos. empty tomb Esto muestra que a is one pesar que el conclusive sepulcro evidence vacío of es Christ's resurrection, una evidencia we can even go and importante see de the la empty resurrección de tomb Cristo, to this e day incluso podemos in ir y Jerusalem. mirar el sepulcro The vacío empty hasta el día tomb de hoy en is Jerusalén. insufficient. El sepulcro vacío por sí solo Other es explanations exist. insuficiente. Otras explicaciones Now son Mary goes posibles. and tells Peter and John María va y le that the cuenta Lord has a been taken Pedro y a away, Juan que and the el two men Señor ha run to sido the tomb llevado, to y investigate. los dos hombres corren al sepulcro a After all, if Jesus' investigar. body had been stolen, Después de todo, si el cuerpo de then the thief Cristo couldn't have fue gotten very robado, far, el because ladrón they can find no clues puede that haber would help them llegado muy locate lejos, Jesus' y body. quizás pueden encontrar pistas que les ayuden a Peter and encontrar el John cuerpo de go Cristo. to the Y tomb, Pedro y they Juan enter, llegan al and sepulcro they see y the burial entran cloths there. y ven la mortaja This is fúnebre. the first bit of evidence that Esta communicates es something la interesting primera evidencia que to comunica Peter and John. algo interesante a There's Pedro something y Juan. striking about the way that the burial cloths are Hay arranged algo in the tomb. llama- que llama la atención con la forma en This que is not los a very lienzos sophisticated están detail. doblados en el sepulcro. Este As the no es un Catechism says detalle in paragraph insignificante. Como 640, el the catecismo dice disciple who en el Jesus párrafo loved performed 640, el when he discípulo entered the amado de empty Jesús tomb and discovered afirma the que burial cuando cloths entró al lying there, sepulcro vacío y descubrió los he saw lienzos and believed. doblados ahí, vio y creyó. This suggests that he realized Esto in view of the sugiere tomb's que se da condition, cuenta, a the partir de la absence of condición del Jesus' body could sepulcro not have vacío, been of human que la nature. ausencia del cuerpo de Jesús no puede haber Jesus sido had not obra simply humana, returned to y earthly que life, Jesús no as had been the había case sencillamente with regresado Lazarus. a la vida terrenal como había There was ocurrido con something Lázaro. peculiar Había about the algo burial cloths peculiar that led acerca de John to los believe. lienzos fúnebres que llevó a It's Juan a not until creer. later that Mary Magdalene No es comes to sino hasta más understand. adelante que María Magdalena también She llega a encounters creer, Jesus himself, cuando encuentra a not without Jesús seeing him mismo, as the gardener. pero no antes de confundirlo Another con fact that el strengthens the credibility jardinero. of the witnesses' testimonies Otro is hecho the que fortalece slowness los of the testimonios disciples de to los believe. testigos es la lentitud de los I think this discípulos para shows how creer. truly human they are Creo que esto and how we muestra can relate to them. cuán humanos son realmente y cómo nos podemos Believing in identificar con people simply ellos. rising from the dead is not natural. Creer que la gente simplemente It's not resucite de fair. entre los It's muertos no es algo natural, es and as a result, Jesus sobrenatural. appears to them and No es como says, si Jesús se "Why les are you hubiese surprised? aparecido y I was les haya there the whole dicho, time." ¿por qué se This sorprenden? is La no gente normal resucita occurrence. de entre los muertos todo el tiempo. Hence, it No, no es un requires hecho común y supernatural faith. corriente. Así que requiere una fe Having come to know sobrenatural. Jesus personally, following him Al haber llegado a for conocer a Jesús personalmente y seguirlo durante seeing su miracles ministerio terrenal, and sharing meals escucharlo with y them, ver sus milagros y surely the compartir disciples would comidas have con él, wanted
Verdaderamente los discípulos hubieran querido mucho creer que Jesús habría de resucitar de entre los muertos como lo había predicho. Sin embargo, después de ver el sepulcro vacío y escuchar el testimonio de las mujeres que vieron a Jesús con sus propios ojos, algunos no creían aún. Y Tomás, quien no estaba presente cuando Jesús resucitado se les aparece a los discípulos en Galilea, persiste en sus dudas hasta que Jesús finalmente se le aparece personalmente. Algunos de los discípulos no lo reconocen incluso cuando está caminando y hablando junto a ellos. Solamente lo reconocen cuando comparten una comida con él y parte el pan en su presencia. Jesús incluso reprocha a sus discípulos por su lentitud para creer, porque debería simplemente haberle creído. Pero Él conoce nuestra debilidad humana y esto muestra que sus discípulos no eran ingenuos, ni estaban sencillamente tratando de inventar una historia para engañar a los demás y que crean. Un tercer hecho que fortalece el testimonio de los testigos son los textos de las Escrituras que mencionan el gran número de testigos a quienes se les apareció Jesús y también el testimonio de San Pablo, a quien Cristo resucitado se le apareció después de su ascensión al cielo. San Pablo mismo testifica en su primera carta a los Corintios, pues yo les he comunicado a ustedes de gran importancia lo que a mí mismo se me ha sido comunicado, que Jesucristo sufrió y murió según las Escrituras y resucitó al tercer día, y que se le apareció a Cefas y después a los 12. Y luego se les apareció a más de 500 hermanos a una sola vez, la mayoría de los cuales viven, a pesar que algunos ya duermen. Luego se le apareció a Santiago y todos los apóstoles, y por último, como uno que nació fuera del lugar, se me apareció a mí. Aquí San Pablo está dando un relato en orden de todas las personas a quienes se les apareció Cristo. Y lo que llama más la atención aquí no es el hecho de que Cristo se les haya aparecido a los apóstoles ni a Pablo, sino que se les apareció a más de 500 otras personas, mientras que mientras que sigue siendo una cifra relativamente pequeña de personas, no es un detalle insignificante. Cristo se les apareció a aquellos a quien eligió aparecérseles. El número total de personas suma más de 500. San Pedro también proclama a los gentiles en la lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles que Cristo se les apareció a un número selecto de testigos. Él dice, este hombre, Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Pedro no especifica el número de testigos aquí, pero su testimonio parece corroborar el de Pablo en la carta a los Corintios. El testimonio de San Pablo solo añade peso adicional a su testimonio de Cristo resucitado. Si alguno tuviese algún motivo para oponerse a Cristo y borrar todo vestigio de cristianismo, habría sido San Pablo. Él era un judío fervoroso que había perseguido activamente a los cristianos e incluso se había encargado que sean ejecutados. Sus opiniones religiosas estaban alineadas con los sumos sacerdotes judíos y había estado buscando que los cristianos fuesen ejecutados. Pero cierto día hace un giro de 180 grados y se convierte en un fervoroso testigo de Cristo y su resurrección. Tanto así que los cristianos mismos incluso se sorprenden. Y para que Pablo haya pasado por una conversión tan completa, debe haber encontrado
algo asombroso. such a change in his life unless Nadie realiza tal cambio en su vida a menos que haya un evento importante que lo it's not cause. likely that any mere Christian would have No been parece capable probable que of making an un mero apostle cristiano hubiese sido capaz de convertir a Pablo en apóstol por sus the propios way esfuerzos evangelized solamente. Paul. De ninguna forma hubiesen podido evangelizar Paul's a Pablo conversion por is sí so mismos. complete and La conversión de profound Pablo es tan that he even completa y goes so far as to profunda put que himself in danger of incluso death llega a to ponerse a sí proclaim mismo en Christ's peligro name. de muerte al anunciar a Preaching in Cristo places around the Mediterranean en diferentes and lugares giving por el proof of Mediterráneo witness by y shedding al dar his el blood as a martyr. testimonio final de dar su vida como mártir. Thus, when Saint Paul testifies that the Así pues, risen Christ cuando San Pablo appeared to testifica him, que his Cristo testimony resucitado se le ha is fulfilled. aparecido, su His testimonio a conversion causa is de su testified vida después is de made su all the more credible. conversión es más creíble. And the final fact that adds to the credibility Y el hecho final que añade credibilidad a los testigos of all es but one los of the martirios apostles de todos menos as uno de well los as the martyrdom of apóstoles Saint Paul. y también el martirio de San While it is Pablo. possible that people can Y choose mientras to que es die posible que la for gente the fact puede elegir morir por algo que would have passed them, que es completamente fabricado, but it's not likely. no lo pasaría por alto, pero no es probable que People are ocurra. usually not willing to lay down their La lives gente usualmente no está dispuesta a entregar sus vidas por una causa en la que no crean What is firmemente. most remarkable about the Y lives of lo the que es más apostles admirable del is not testimonio so de much los that they died as apóstoles martyrs, no es tanto que but hayan muerto persevered como to the end, mártires, sino que hayan perseverado hasta el final en la virtud that de la even before caridad. being put to death, E incluso mientras estaban siendo ejecutados, that's the mostraban el witness amor de Cristo. right there. They didn't curse Ese their es enemies, el testimonio ahí even in mismo. the face of No maldijeron a sus their enemigos, persecutors. incluso cuando estaban They desired enfrentados a la retribution ejecución a and manos de revenge sus verdugos. against their No enemies. eligieron All their enemies retribución y too had venganza come contra sus to the enemigos, knowledge of the truth. sino que sus enemigos también llegaran al conocimiento de la verdad y fuesen They were salvados. witnesses to Christ by their lives of charity, Fueron testimonios de body and death, Cristo por sus loving their vidas de enemies caridad and y praying sus for those who muertes, al persecuted them. amar a sus enemigos y al orar por aquellos que As the los letter to the Hebrews perseguían. says, Como la carta a los Hebreos we are dice, surrounded by so por lo great a cloud of tanto, ya que estamos witnesses, rodeados de let una us nube also de lay testigos aside tan every grande, weight and sin hagamos which encumber us también so de closely, lado and let us run todo with endurance pecado the que se race that aferra is tan de laid for us in cerca y front of corramos us, con perseverancia looking to Jesus, la carrera ante the nosotros, perfecter of our faith, mirando hacia Jesús, el for the pionero joy that y was set before him, perfeccionador de nuestra endured fe, the cross, y por la alegría despising the shame, and is seated at the right que hand fue puesta ante él, aceptó la cruz, la vergüenza y está St. sentado Paul says in ahora 1 a la Corinthians, mano derecha del if Padre. Christ has not San been Pablo raised, dice en la primera carta a los then our Corintios, preaching is in si vain, Cristo no ha and your resucitado y faith nuestra is in prédica vain. es en vano, entonces la fe de ustedes The es en Catechism vano. teaches in paragraph El 651 Catecismo enseña en el párrafo that the resurrection of 651 all que constitutes a la confirmation resurrección por of encima de todo all Christ's constituye la teachings, confirmación de todas las obras y enseñanzas de Cristo, even those most todas inaccessible las to the human verdades, reason. incluso las más inaccesibles al If espíritu Christ humano, has resurrected, encuentran su he has given justificación si definitive Cristo, proof al of his resucitar, divine ha dado la authority, prueba which he definitiva de promised. su autoridad divina según lo había Therefore, prometido. we who are baptized into Por lo tanto, Christ nosotros que hemos sido are called to bautizados en follow St. Paul Cristo, instructions estamos llamados a in the hacer second como letter, nos dice San Pablo en la or segunda in the carta a los second reading Corintios, today from the first letter of the o en la Corinthians. segunda lectura de hoy de la primera carta a los Clear out the Corintios. old yeast, so that you may become a fresh batch of Limpien dough. Inasmuch la as you levadura antigua para que puedan ser una masa your nueva. paschal lamb, A Christ, pesar de ser has been ácidos, sacrificed. pues nuestro Cordero Therefore, Pascual let us Cristo ha sido celebrate, sacrificado. not with the Por lo old tanto, leaven, celebremos la but fiesta the no con la unleavened levadura bread antigua, la levadura de of malicia unleavened y bread of perversidad, sincerity and truth. sino como el pan ácimo de sinceridad y If virtud. Christians wish to be effective witnesses to Si los cristianos deseamos ser testigos eficaces de we Cristo do y su well to heed these resurrección, words, nos to convendría get rid hacer of caso a any estas malice palabras and y wickedness, deshacernos de toda malicia any y anger, perversidad en nosotros, resentment, toda ira, bitterness, amargura, gossip, resentimiento, falta de backbiting, perdón, mockery, chismes, slander, detraction, lying, burlas, calumnias, self-condemnation,
greed, envy, mentiras, lust, ambición sin gluttony, medida, sloth, soberbia, lujuria, gula, fear-mongering, pereza, rash judgments, or anything temor that comes from irracional, the spirit of the world, juicios irracionales and o not the todo lo spirit of demás que God. proviene del espíritu del mundo y no del We become espíritu de effective Cristo. evangelizers Nos convertimos en as those who imitate evangelizadores the mind of Christ, eficaces en la medida en to que carry out his imitamos la works, mente de Cristo y buscamos works of cumplir charity sus and justice. obras, que son obras de caridad We y manifest justicia. God's love to the world Manifestamos el amor de Dios ante el mundo as al Jesus amar has al loved prójimo, us. como Jesús nos ha So I'll amado. close with these words from St. John's Así pues Gospel. concluyo con estas palabras de la primera carta de San Juan acerca del By amor de this we know Dios. love, that he laid down his life, Por medio de esto conocemos el we amor, ought to que lay Él down entregó our su vida lives. por nosotros y debemos entregar But if nuestras vidas anyone por has nuestros sold his hermanos. goods and sees Y si his brother in alguno need, busca el and closes bien his del heart against him, mundo how y much God's busca el love bien will de abide la in him. necesidad de su hermano, pero cierra su Little corazón, children, ¿cómo permanece Dios en let us él? not love Los in niños word or pequeños, speech, but in deed amemos and in no truth. en Beloved, palabra y if love discurso, be of God, sino en acción y verdad. love is of God. Hermanos, amémonos unos a otros, And pues he el who amor loves proviene de knows Dios, God and y knows aquel God. que ama nace de Dios y He who does conoce not a love Dios. does not know Aquel que God, no ama no for God conoce a is love. Dios, pues Dios es amor.